Bien. Vale. Justo también lo explica Pablo en este capítulo. Dice que justo en el 13 lo hemos leído, dice, antes de la ley había pecado en el mundo. Es decir, no significa que no hubiera pecado, lo había. Bien. Ahora, ¿cómo funciona durante ese tiempo? Pues lo dice en el versículo 14. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aquí nos tenemos que remontar, y esto es algo que esta relectura que estoy haciendo de la carta a los romanos estoy teniendo muy presente. Y es el concepto, la idea de la muerte como la consecuencia real del pecado. Es decir, lo que causa el pecado es muerte. Muerte física, muerte emocional, muerte espiritual. Muerte. Por lo tanto, tenemos que entender, por un lado, que esa es la consecuencia última y final del pecado, y que esa consecuencia Dios no la remueve, ya, mejor dicho, Dios la remueve de una manera muy concreta y un medio específico, que es Jesús, el Mesías, y la justificación por la fe. Esa es la manera en la que Dios, de manera legal, puede eliminar esa consecuencia, por decirlo así. ¿Vale? Es lo único que nos salva de la muerte. En lo demás, una de dos, o no tienes ley y por lo tanto vas a morir porque pecar pecas, o si tienes ley, vas a ser juzgado conforme a la ley. Bien, que esto es algo que empezamos a ver en el capítulo 2, que yo no supe explicar muy bien porque me faltaban piezas, y en el capítulo 5 he encontrado la pieza que me faltaba. Y es que justo lo está explicando aquí. ¿Qué pasa desde Adán hasta Moisés? Porque en ese tiempo no hubo ley, según Pablo. Bien, entonces vemos, y Pablo lo que dice, echa la vista atrás y dice, pero la gente moría. Incluso aquellos que no transgredían de la misma manera que transgredió Adán, también morían. Por lo tanto, si mueren, significa que pecaron. Y esto es Génesis 2, donde Dios le dice al Adán, el día que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirás. La consecuencia por desobedecer es la muerte. Entonces, ¿qué pasaba con aquellos que pecaron antes de la ley en el Sinaí? Que murieron. Tuvieron la paga del pecado, que es la muerte. Ahora, ¿a ellos se les va a poder juzgar en conformidad a la ley? No, porque no había ley. ¿Sí? Tenemos que manejar esos tiempos. Un tiempo anterior a la ley de Moisés dada en el Sinaí, donde hay muerte y por lo tanto hay consecuencia del pecado, y en ese sentido hay juicio, y luego un tiempo donde hay ley. A partir de ahí, un pueblo, que es Israel, que tiene la ley, y otros pueblos que no tienen ley. Por eso en el capítulo 2 leíamos, y eso aclara mucho, el versículo 12 del capítulo 2, donde dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. No van a ser juzgados por la ley, pero van a morir porque sí han pecado. Ahora, todos, dice, también todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces Pablo hace esa diferencia, con lo cual, antes de que se introdujera la ley, dada en el Sinaí a Moisés, la gente moría. Y es evidente, como tú has dicho, pues todo lo que tú has mencionado acerca del diluvio, Adán murió, y si tú miras las genealogías de Génesis, dice, y murió, y murió, y murió. Consecuencia del pecado. ¿Bien?